Hola, bienvenidos a la casa de Nore Guille. Hoy estamos aquí en nuestro rincón de reflexiones. Y un poco para preguntarnos por qué siempre necesitamos darle el cuento a los niños. El niño, así como necesita el alimento físico, el alimento para su cuerpo, así necesita los cuentos para su cuerpo anímico. El cuento es algo que envuelve y protege al niño, más hoy en día con todo el avance tecnológico. Entonces esto es como que se contrapone a ese avance para que el niño todavía esté en ese estado de ensoñación, de dormido, así como saboreando todavía ese mundo de donde vino, ese mundo espiritual, y quiere encontrar acá en la tierra todavía el cuenco que se refleja con ese mundo de donde vino. Entonces ese es el motivo del contar un cuento a los niños. El cuento en realidad es muy importante en todo momento, pero sí antes de irse a dormir. Es decir, ese es un momento muy especial. Es decir, es cuando nosotros pasamos de un mundo que es el terrenal y el físico a esa vuelta al mundo espiritual que es en el sueño. Entonces por eso es que hacemos como un preparativo, es decir, antes de pasar como a ese mundo tan importante. Por eso sugerimos una vela, y esa vela que se enciende como desde arriba hacia abajo, como que algo del cielo a la tierra viene hacia el niño y trae una verdad arquetípica. Por eso los cuentos generalmente comienzan con esas palabras: en tiempos remotos, es decir, estoy trayendo algo, vaya a saber desde dónde viene, como muy atrás, muy arriba, muy desde el origen, y lo traigo hacia el presente, y ahí empiezo a relatar. Y otro ese es el espacio y el tiempo. A veces los cuentos comienzan diciendo: érase una vez, y ahí está hablando el tiempo. Es decir, recuerda aquella frase de Novalis que dice: sueños de un secreto mundo familiar que se encuentra en todas partes y en ninguna. Como el tiempo que no se puede medir, el tiempo que no existe. Es decir, por eso estos cuentos vienen de ese origen y de esos tiempos que están en todas partes. El cuento lo podemos encontrar en la naturaleza, en el espacio, en la relación con otro, en poder resolver alguna situación. Está en todos lados. Entonces el niño sabe que no se trata de algo presente, pero él se encarga de poner esa verdad superior. Él saborea eso de donde viene. Y por eso es ese alimento anímico. Y eso le ayuda como para habitar su cuerpo. Es decir, el niño está bajando todavía del mundo espiritual. Todavía no puede, por eso hablamos de la conciencia que la puede tener cuando es más pequeño, como en su cabecita, y todavía en el cuerpo no la lleva hasta la punta de los dedos, porque poco a poco, al irlo habitando, como se habita una casa, al irlo habitando, él lo va conquistando al cuerpo. Entonces estos cuentos también sirven para como ir encarnando, ¿no? De a poco, y así me puedo conocer a mí mismo y puedo conocer el mundo y al otro. Esto es en cuanto a las verdades que traen los cuentos. Por eso decimos que quien le va a contar el cuento lo pueda leer previamente, que sienta el cuento que va a contar, que realmente lo cuente a través de la imagen y no de un intelecto. Lo puede contar o lo puede leer. Eso es según quien lo cuenta o quien se lo transmite al niño. Lo importante es desde dónde lo cuenta. Lo tiene que contar desde el corazón, no desde el intelecto, desde las palabras, sino de la unidad que es el cuento. No cada sector unido y forman todo un cuento, sino desde a dónde va el cuento y qué está tratando como una esferita de entregarle esa magia al niño. Por eso el leerlo previamente nos ayuda un poquito a eso, y también si vemos los significados de los cuentos nos ayuda aún más, ¿no? O nosotros mismos no tenemos por qué leer lo que otros nos explican,
sino leerlo, leerlo, leerlo y descubrir dentro nuestro esos misterios que está diciendo el cuento, y entonces va a ser contado de otra manera, ¿no es cierto? Es muy importante la presencia del ser humano contando un cuento, es decir, la presencia del papá, de la mamá o de quien cuente el cuento. El niño necesita al ser humano para imitar, al ser humano para escuchar el calor de la laringe, que forma también su laringe, es decir, es primordial que el ser humano esté contando el cuento, no una pantalla, no algo así tecnológico. Ese cuento de antes de dormir es importantísimo que sea contado todas las noches. Otro aspecto a tener en cuenta es el clima de veneración. Eso lo podemos, elaborar, armar con la presencia de una vela, con que no haya mucha cosa alrededor, lo más simple. Siempre el niño es simple, el niño no busca mucha cosa. Si el niño no está invadido, el niño busca la simpleza. En la simpleza encuentra los misterios. Al contar el cuento también tenemos que ser lo más tranquilos y no poner nuestra emocionalidad en el cuento. Y mucho más si nombramos ciertos personajes, como puede ser el lobo o alguno que a nosotros nos parezca, la oscuridad, tiene que ser nombrada como con envoltura, para que el niño la tome y la pueda trabajar si es que le despierta algo alguna inquietud, ¿no? También a tener en cuenta la repetición, es decir, un cuento, se cuenta el mismo cuento, si es 15 días o más, mejor, pero no menos de una semana. Porque es como cuando yo ya conozco las palabras, puedo entrar en el ambiente del cuento. Y como ya sé lo que va a venir, lo puedo saborear, lo puedo, dejar que trabaje en mí. Nos han contado mamás que a lo mejor el cuento hasta de Caperucita Roja lo ha querido el niño todo el año, que le cuente todo el año el mismo cuento. Vaya a saber qué está trabajando el niño con ese pedido. Y cuando el niño ya se siente también con los personajes, le gusta una y otra vez, y hasta le gusta dramatizarlo, jugarlo después. Por eso la repetición es buena para el niño. ¿Qué más les puedo decir? El cuento es como también es la naturaleza para el niño, ¿no? Que es ese alimento anímico, ese alimento porque contiene alma, contiene un significado. El niño necesita que todo lo que esté cerca de él tenga sustancia, tenga contenido, que no es para entretenerlo, no es para divertirlo. Él se divierte con un montón de cosas, pero de todas toma lo verdadero. Por eso los cuentos son verdaderos, porque son verdades arquetípicas, pero que yo no le puedo contar al niño, no le puedo hablar de estas cosas. Pero el cuento lo hace en una imagen que el niño reconoce. El niño necesita eso, verdaderamente sustancia, es como en el alimento. Si el niño está acostumbrado a comer cosas orgánicas, cosas que no tengan pesticidas, cosas que son reales, entonces él por dentro elabora ese cuerpo sano. Con las imágenes es lo mismo, él alimenta la verdad. Entonces, cuando algo de afuera en la vida, digamos, de sus relaciones, no tiene verdad, ya enseguida, sin saber de qué se trata, lo reconoce, porque adentro elaboró, como elaboró un patrón de verdad, como en el alimento, elaboró un patrón orgánico. Entonces, cuando algo me va a hacer mal, cuando algo tiene lo que no corresponde, el niño, no quiero esto. El niño puede él mismo darse cuenta que eso es para él o no es para él, pero porque elaboró con los cuentos la verdad, con el alimento lo verdadero. Entonces porque es eso, él se está formando. Entonces estas cosas lo forman de tal manera que
habita su verdadero yo y puede enfrentar lo que venga. Entonces, recuerden, presencia, verdades arquetípicas, sustancia en los cuentos, clima de veneración con vela, el ambiente, leer previamente el cuento, que no falte el cuento antes de ir a dormir, antes de irme al mundo espiritual, tratar de que los contemos o los leamos desde la imagen, repetir el cuento varios días y el niño va a estar muy agradecido.